global. Fue directora regional de UNOPS para América Latina y el Caribe y estuvo 8 años en el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, donde ejerció diversos cargos a nivel regional. Y el señor Diego, enviado especial del director general de la OIM para la respuesta regional a la situación de Venezuela, tiene una formación profesional en Derecho con una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Centroamericana y una maestría en Negocios Internacionales y Formulación de Políticas del Instituto de Altos Estudios Internacionales y Desarrollo en Ginebra, Suiza. Diego cuenta con más de 30 años de experiencia en el ámbito internacional, trabajó durante 7 años para la Organización de Estados Americanos, OEA, en Nicaragua, se vinculó posteriormente a la Organización Internacional para las Migraciones en 1997 y desde entonces se ha desempeñado en distintas funciones en Guatemala, Honduras, Colombia, Suiza y Argentina. Entre octubre del 2012 y octubre del 2019, Diego fue director regional para la oficina de OIM para América del Sur. Y hoy por hoy el señor Bertrand acompaña al representante especial conjunto de OIM y ACNUR en el seguimiento y la prestación de asistencia técnica al proceso de Quito, sus declaraciones, el plan de acción y la hoja de ruta aprobada por los Estados miembros y coordina con su par del ACNUR la plataforma regional interagencial para refugiados y migrantes de Venezuela, R4B. Diego, María Noel, nuevamente bienvenidos. Es un gusto compartir con ustedes. Y retomando la propuesta que hemos hecho desde el subsector, quisiéramos plantearles 2 preguntas. En primer lugar, para María Noel, quisiéramos preguntarle, y como todos lo conocemos en este espacio, la pandemia del COVID ha generado un impacto en las dinámicas fronterizas durante la época de restricciones y ahora nuevamente en este periodo de aperturas. María Noel, ¿cree usted que la concientización y la prevención son importantes para superar estas nuevas dificultades y retos que nos enfrenta en este periodo post-pandemia? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Un placer estar con mi amigo Diego, mi compatriota, y que hemos trabajado juntos muchísimo. Quisiera saludar a toda la audiencia, agradecerles la invitación y decirles que sí, que por supuesto creo firmemente que uno de los desafíos más grandes que tenemos en la región es prevenir y combatir la trata de personas desde un enfoque de género y derechos humanos. Para eso es importantísimo hacer campañas de prevención y de sensibilización, por supuesto, creo firmemente. Creo que las campañas hoy en día con los medios sociales como el Instagram, el Facebook, el TikTok, incluso todas estas nuevas redes que ya están invadiendo nuestras vidas, es fundamental hackearlas, diría yo, con este tipo de sensibilización, campañas que puedan generar ideas alternativas y cambiar la educación, digamos, que tiene la gente en algunos temas, y también imponer, digamos, a través de las campañas, conceptos que tan importantes son para nosotros, ¿no? Para las mujeres verdaderamente es una responsabilidad muy importante ser co-líder del subsector regional de trata y tráfico en la plataforma interagencial de respuesta a refugiados y migrantes de Venezuela, y por eso estamos trabajando con todos ustedes para que este tema no se deje detrás y que sea un tema central en la colaboración. La elaboración de esta campaña tiene 7 videos, como lo decían, y cada uno va a presentar situaciones de la vida cotidiana en las que se producen situaciones de trata de personas en todos nuestros países. La campaña lo que busca es visibilizar el hecho de que la trata de personas es un fenómeno que ocurre constantemente a nuestro alrededor y podemos contribuir como sociedad para prevenirlo. No podemos cerrar los ojos y no podemos no accionar. A pesar de la cotidianidad de lo que ocurre, la trata de personas es un fenómeno delictivo profundo y muy complejo, que genera una cadena de violación de derechos humanos, cometido a través del tiempo y del espacio, y que afecta más que nada a las mujeres, a las niñas y a los adolescentes. Afecta más desproporcionadamente a ellas, y por supuesto tiene un efecto permanente en sus vidas, en su salud mental, en su dignidad,
en su autoestima, y es muy difícil después reconstruir sus vidas después de este fenómeno tan terrible. La captación usualmente se realiza a través del engaño. Por eso es muy importante que estas campañas estén presentes en los aeropuertos, en los puertos, en las estaciones que tienen que ver con cambio de buses, en los lugares donde hay esa movilidad. Y se realiza, como les decía, a través de un engaño, fundamentalmente a través de falsas ofertas de empleo que circulan en las redes sociales. Una vez en destino, las víctimas son informadas de grandes deudas adquiridas por gastos relacionados al transporte, visado, alojamiento, transporte, y que por supuesto al inicio no se les había informado para nada. La manera de saldar esas enormes deudas usualmente es, que son infladas obviamente por quienes realizan el fenómeno de la trata, es por medio de la explotación sexual y laboral, principalmente sexual. Este instrumento coercitivo vincula a la víctima con el tratante y la disuade de escapar o buscar alternativas a través del miedo, a través de esa coacción terrible que ejercen sobre las víctimas. Es por ello que las campañas de prevención dirigidas a la sociedad en su conjunto son sumamente relevantes, porque es necesario abordar el problema de la raíz, sensibilizar sobre las distintas formas de engaño y sobre la naturaleza de estos delitos, interpelando así a la ciudadanía, a las potenciales víctimas. Dado que la trata de personas se alimenta del encubrimiento, de prácticas, redes y mecanismos que vulneran los derechos humanos, las acciones de comunicación masiva en el espacio público y fundamentalmente en las redes sociales de manera virtual se vuelven intervenciones insosolayables en este mundo de hoy. Desde ONU Mujeres agradecemos el valioso aporte realizado con estos 7 videos y los invitamos a todos y a todas a que utilicen y difundan de manera conjunta y así podemos contribuir a prevenir y frenar este grave delito que, como les decía anteriormente, afecta desproporcionadamente a las niñas, a los adolescentes y a las mujeres. Muchísimas gracias y espero que podamos aportar con esta iniciativa a que la trata sea algo del pasado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Noel, por tus palabras, tus reflexiones y la invitación que haces a utilizar los videos y las herramientas de esta campaña. Seguramente así lo harán todas las personas y organizaciones que acompañan el subsector. Quisiera ahora dirigirme a Diego y preguntarle cuáles son los principales desafíos que encuentran en la región en cuanto a la trata de personas. Muy buenas tardes, Carlos, muchas gracias por la pregunta. Inicio, por supuesto, un saludo a mi querida compatriota María Noel, que como bien ha comentado, nos hemos encontrado en otras jornadas y en otros momentos, y destacar el rol de ONU Mujeres como co-líder del subsector, pero también como agencia líder en la protección y todo lo que tiene que ver con el empoderamiento de la mujer y el fortalecimiento del enfoque de género. En una era de feminización de la migración, el aporte de ONU Mujeres con sus herramientas y sus capacidades sin ninguna duda es clave. De la misma manera quiero extenderlo a UNODC con su rol en la convención como guardián, custodia de la Convención contra la Delincuencia Transnacional Organizada y su trabajo de experiencia también desde muchos años en trata y tráfico ilícito de migrantes, siguiendo los protocolos de Palermo. Y felicitar realmente al subsector y a todas las organizaciones que la integran. Realmente esta campaña, en primer lugar, por su diseño que ha mencionado María Noel, tiene realmente una calidad importante, pero más que nada una pertinencia muy importante para hoy. Y en ese sentido, creo que es un trabajo importante que recoge, como voy a tratar de mencionar ahora,
tratando de responder la pregunta que se me ha hecho, algunos de los elementos importantes que existen. No quisiera dejar de destacar que estamos en este momento, y esto tiene mucha relación con el asunto de fondo que estamos viendo, en 4 años de esta respuesta a los flujos de migrantes y refugiados de Venezuela. Esto significa una prolongación, significa un trabajo que se ha venido haciendo desde la plataforma de coordinación agencial, la R4B, liderada por ACNUR, y que tiene en este momento la participación de casi 200 socios, y mencionaba algunas agencias en particular, pero destacaba el rol del Alto Comisionado de Derechos Humanos, de la Organización Internacional para el Trabajo, de muchas agencias, pero también de la sociedad civil, que son el 90% de los miembros de esta plataforma y que tienen un rol clave, y en esta campaña estamos seguros que van a ser más claves que nunca. Y esto lo menciono a modo no solamente de destacar a algunos de los participantes o protagonistas de estos esfuerzos, sino para destacar lo que mencionaba anteriormente, el carácter prolongado de la crisis. Este carácter prolongado en el cual hoy en día estamos estimando más de 6 millones de venezolanos y venezolanas en el mundo, más de 5 millones de ellos en 17 países de la región. Esto es un número muy importante, y nos encontramos en un contexto donde los números, más que reducirse, tienden a aumentar, y más preocupantemente aún, las vulnerabilidades se han incrementado y se están incrementando. Lo que tiene que ver con los recorridos que hacen los migrantes, los refugiados, por zonas inhóspitas, los caminantes, la manera irregular que está prevaleciendo hoy en la movilidad de estos flujos, son factores que sin ninguna duda generan una serie de vulnerabilidades y de exposición, como a la trata de personas, muy importante. Esto está comprobado en muchas regiones del mundo, que la prolongación de estas situaciones incrementa los riesgos, incrementa las vulnerabilidades. Por supuesto que esto tiene un inicio que ya mencionamos, preocupante, pero también un punto de inflexión con la pandemia, con la erupción de la pandemia, la situación de agravamiento de la situación de refugiados y migrantes, y los cierres de frontera, totalmente comprensibles, justificados por la preservación de la salud de la vida, pero que sin ninguna duda generaron en algún momento o no contribuyeron a que los flujos se realizaran, los movimientos por pasos oficiales, sino que se incrementara la irregularidad. Y esto es un factor clave. Es un factor clave porque conlleva a la clandestinidad, conlleva a la vulnerabilidad y conlleva a la exposición a distintos fenómenos, como por ejemplo en algunos sectores, no podemos ignorar algunas áreas de frontera, grupos armados, grupos delictuales que amenazan, que extorsionan y que agreden a migrantes y refugiados. Como muy bien decía María Noel, con particular énfasis y vulnerabilidad de mujeres, niñas y adolescentes. Y en este sentido, hay naturalmente de parte de los refugiados inmigrantes una necesidad, digamos, un vacío, una pérdida de lazos afectivos, una falta de lazos familiares, en muchos casos, que puedan ayudarlos, o situaciones de hacinamiento y situaciones que se han reportado en algunos casos, sin duda, de sexo por supervivencia. Pero también una situación más que preocupante de violencia de género y de discriminación y exposición a xenofobia. No tengo que ser muy explícito en esto. Conocemos en los últimos meses, lamentablemente, hechos de violencia verbal y también algunos casos física que han sido víctimas migrantes y refugiados. Y el vínculo con el tráfico ilícito de migrantes, como hemos mencionado. Esto tiene que ver con dos elementos que pueden estar separados, pero pueden coexistir, digamos,
tener una convergencia de estos delitos transnacionales y sin ninguna duda esto agrava absolutamente la situación, provoca un perjuicio innegable a las víctimas y también hay un tema de seguridad, un tema complejo para los países de recepción, ya sean de tránsito o de destino. Entonces, en ese sentido, yo quisiera reforzar, destacar la importancia de estos mecanismos de prevención, como muy bien ha señalado María Noel. Hay, de alguna manera, una génesis que agrava y que continúa en este tiempo, que es la falta de documentación. Al no tener, y parte de la vulneración de derechos, migrantes y refugiados de Venezuela, documentos apropiados o haber expirado los mismos, no tener pasaportes, la cédula no ser aceptada a veces, o carencia de cédula, le agregaría una situación que tiene un origen legal, que es que los niños y niñas, como sabemos en Venezuela, hasta los 9 años no tienen cédula ni pasaporte. Entonces, bueno, esto implica unas dificultades adicionales al establecer este periplo, este recorrido de las personas. Entonces la documentación es un factor fundamental y el carecer de ella es un elemento de vulnerabilidad que no podemos dejar de mencionar y que tiene un impacto en las situaciones de trata y una mayor vulnerabilidad al atravesar esas rutas peligrosas, inclusive sin documentación de ningún tipo. Así que en este sentido no quisiera abundar mucho más, nos parece que acá están algunos de los elementos fundamentales de las vulnerabilidades y de las situaciones que se dan en los casos de la exposición y en la concreción de trata de personas. Quisiera terminar con una nota, digamos, no más optimista, pero sí, digamos, de avances en algunos aspectos en los cuales hay cada día una mayor conciencia. Esta campaña creo que va a redundar en fortalecer esta conciencia. Y algunas iniciativas no menores e importantes, por ejemplo, la decisión de los países receptores de población venezolana en el marco del proceso de Quito de generar un mecanismo regional contra la trata de personas que aborde los distintos aspectos de prevención, persecución, asistencia a víctimas y demás modalidades y elementos de la trata. Así que bueno, ahí hay muchas expectativas. Ustedes saben que tendremos próximamente, en fines de mes, principios de julio, la reunión anual del proceso de Quito, que se dará en Brasilia, en modalidad presencial, y el tema de trata de las personas estará sobre la mesa sin ninguna duda. Pero lo hemos visto también recientemente en la Cumbre de las Américas, como quienes nos escuchan conocen, se aprobó en recientes días, en el marco de la Cumbre de las Américas, una declaración firmada, adoptada por 20 países, sobre migración y protección, que tiene menciones explícitas a la trata de personas, a sus modalidades y a la necesidad de adopción de mecanismos regionales para combatirla. Y por último, mencionar que en el camino de poder dar más visibilidad a los riesgos, a las vulnerabilidades que atraviesan las personas refugiadas y migrantes, también una pieza importante de todos estos años ha sido la celebración de una conferencia de donantes alrededor de lo que es nuestra guía para todos, el Plan Regional de Refugiados y Migrantes, que este año tenemos el Plan 2022 en funcionamiento, en implementación. Entonces, bueno, abogamos y como último mensaje, sí, a que la conferencia se desarrolle este año, tenemos expectativas que el último trimestre del año se pueda hacer y nuevamente esta temática va a estar sobre la mesa y va a estar en la discusión de todos los actores. De tal manera que, bueno, con esto espero haber podido cubrir la pregunta que me realizaba Carlos y de nuevo un agradecimiento a todas y todos por la organización de este evento y sobre todo por la campaña que va a iniciar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego, por tus palabras, tus reflexiones, y creo que para los dos, para María Noel, para Diego, un agradecimiento por toda la descripción de la situación que han hecho en la región. Y sin duda lo que busca esta campaña es que esas herramientas de prevención, los videos, los mensajes de la campaña, pues sirvan para transformar esas realidades que ustedes expusieron desde la labor que realizan en la región y que realizan también todos los socios
de la plataforma y del subsector. Quisiera dar paso precisamente a un video de la campaña y agradecerles nuevamente, María Noel y Diego, por dar apertura a este panel y a este evento. Vamos a pasar con un video de la campaña. Si sospechas que algo anda mal, alguien podría estar en peligro. Desde que llegamos a este país, mi abuela nos ha cuidado mientras mi papá se va por semanas debido a su trabajo. Como él trabaja manejando un camión, nos hablamos diariamente enviándonos audios cortos por celular. Pero en una ocasión recibí un audio de mi papá que no era para mí. Él se confundió. El audio era muy raro para mí. Jefe, ya sé que tengo que hacer más viajes para usted, pero desde hace 3 meses no me ha pagado y necesito ayudar a mi familia. Estas no son las condiciones que usted mencionó antes de traerme acá. Al escuchar ese audio no me quedaba la duda de que algo andaba mal. Encontré una página de ayuda oficial en este país y me enteré que hay una violación a los derechos humanos llamada trata de personas y muchas de sus víctimas sufren explotación laboral. Me asesoré con las autoridades correspondientes y efectivamente mi papá estaba siendo víctima de trata. Tú puedes reportar situaciones sospechosas. Si desconfías, involúcrate. Entre todos y todas podemos prevenir la trata de personas. Muchas gracias a Diego y a María Noel y a Carlos por apoyarnos en este primer panel. Creo que nos deja un contexto muy claro sobre la situación general que tenemos en la región y cómo estos mensajes claves pueden venir a apoyar la prevención en los temas de trata. Doy la palabra a Samira ahora, que nos va a apoyar con el segundo panel, en donde tendremos a colegas de la sociedad civil explicándonos un poquito sobre la situación. Cam. Muy buenas tardes a todas y todos. Un gusto acompañarles en el evento de hoy. Tengo el gusto de desear la bienvenida a nuestras invitadas para este segundo panel que va a tratar de las organizaciones de la sociedad civil y la importancia de las estrategias de prevención y las herramientas de comunicación sobre el tema de trata. Tendremos con nosotros a la señora Andrea Tuana, directora de la Asociación Civil El Paso en Uruguay, y la señora Denise Araya Castelli, directora ejecutiva de la corporación Raíces en Chile. Para presentarles rápidamente nuestras panelistas, quisiera mencionar que la señora Tuana es licenciada en Trabajo Social por la Universidad de la República de Uruguay. Es también integrante de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual de la Intersocial Feminista. Y en cuanto a la señora Araya Castelli, es licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Lyon de Francia y es representante de ECPA Chile desde 2008 en Chile. Entonces, bueno, buenas tardes, señoras. Quisiera primero dirigir la primera pregunta a la señora Andrea Tuana. Y si, señora Tuana, nos puede compartir su experiencia en la atención a víctimas de trata en relación con el tema del panel de hoy. Muchas gracias. La palabra es suya. ¿Estás muteada? Sí. Nos pasa. Perdón, ahora sí. Buenas ¿Me tardes, escuchan? bienvenida. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Un placer realmente estar aquí con ustedes, haber sido invitadas a esta presentación, y un gran saludo a nuestra colega Denise, con la que venimos hace mucho tiempo trabajando juntas en estos temas. Un lujo estar con ella aquí. Bueno, la Asociación Civil El Paso viene trabajando desde el año 2011 en la atención a víctimas de trata, fundamentalmente mujeres víctimas de trata sexual. Ese ha sido, digamos, el punto más importante de nuestro trabajo. Al principio, cuando empezamos a trabajar, la mayoría de las víctimas eran nacionales, eran uruguayas que iban hacia destinos europeos, básicamente, posteriormente también Argentina, Chile y Brasil, para ser víctimas de trata en esos países. Pero en el 2014 se dio un gran cambio en las rutas de trata y comenzamos
a recibir mujeres migrantes centroamericanas, primero de República Dominicana y después se fueron sumando ya de otros países, y también de Latinoamérica, de Venezuela. Eso ha representado un cambio muy importante para Uruguay. Hoy el 80% de las mujeres que atendemos en nuestros servicios son mujeres extranjeras. Y eso también ha generado una presión importante en la necesidad de adaptar las respuestas que se brindan a las víctimas. Yo quería comentar que me pareció muy importante e interesante el título Algo anda mal, porque una de las cosas que nosotras visualizamos el año pasado, no, el anterior, hicimos una investigación con apoyo de la Organización Internacional de las Migraciones y de la Unión Europea, una investigación llamada Dueños de Personas, Personas con Dueño, donde investigamos la trata sexual y laboral en Uruguay. Y una de las conclusiones a las que nosotras llegábamos es que la trata en Uruguay ocurre y se desarrolla en un espacio fronterizo entre la legalidad y el delito. Por ejemplo, la trata se desarrolla, muchas veces la trata sexual en las whiskerías, que son lugares legales donde es posible que alguien vaya allí a encontrar una trabajadora sexual. Y en ese establecimiento que es legal y que cumple con todos los requisitos, están muchas veces mujeres que han sido traídas por redes de trata y están siendo explotadas allí. Entonces es bastante difícil poder ver y poder visualizar que ahí algo anda mal. Lo mismo en las casas de familia, ¿no? La trata laboral en el servicio doméstico ocurre en las casas de familia. Y también es bastante difícil poder visualizar puertas adentro de esas casas de familia, que en general son familias poderosas, con mucho poder adquisitivo, que algo anda mal. Lo mismo en cuanto a la trata laboral en las empresas. Hemos visto migrantes en situación de trata laboral trabajando para determinadas empresas que tienen toda la legalidad. Y ahí otra vez nos encontramos con esta dificultad. Y muchas veces también cuando la trata sexual o incluso la trata laboral se da en situaciones donde no hay demasiada formalidad, ahí lo que vemos es que ocurre también en ese espacio fronterizo entre la vida que fluye en los espacios habituales y esa vida que fluye en los bordes, ¿no? En los bordes, en las márgenes, donde tampoco se ve y se visualiza. Entonces, para nosotros, este concepto que trae la campaña de algo anda mal, nos parece que es sumamente potente para poder invitar a los operadores, a los funcionarios, a poder mirar allí donde es difícil ver y poder prender, ¿no?, algunas luces de alarma en este sentido. Nosotras atendemos básicamente a las mujeres víctimas de trata sexual, con apoyo psicológico, apoyo social, con asistencia jurídica, pero realmente creemos que tenemos muchos desafíos todavía para dar una respuesta país que realmente cubra o esté a la altura de las necesidades de las víctimas, porque los requerimientos son muchos. Empezando muchas veces por esa diferencia cultural, esa diferencia en la manera de ver el mundo, en la cosmovisión, en las creencias, que eso es muy importante también poder tomar en cuenta a la hora de generar unas respuestas, la necesidad de generar respuestas múltiples, porque muchas veces son mujeres que están muy solas, que no cuentan con redes, que no cuentan con otros apoyos que de pronto con las mujeres uruguayas sí logramos contar con esos apoyos. Entonces ahí nosotros tenemos que seguir profundizando para poder brindar esas respuestas de apoyo. Muchas mujeres también, migrantes víctimas de trata,
tienen hijos en el marco de esos procesos de explotación, y eso también complejiza muchísimo la maternidad, el vínculo con esos niños y esas niñas. También lo del espacio fronterizo les ocurre también en la mirada que ellas tienen de su situación. No siempre comprenden que están siendo víctimas de una red de explotación, porque además las redes trabajan con mucha eficiencia para no mostrar todo el circuito, ¿no? Sino para ir justamente disgregando cada una de las partes. Y entonces, bueno, se sienten culpables, se sienten avergonzadas, sienten de que no son dignas de recibir ayuda, muchas veces no aceptan ir a los refugios o a los hogares de protección porque entienden de que ellas tienen que salir adelante, digamos, por sí mismas, ¿no? Ellas se metieron en esto por sí mismas, tienen que salir adelante por sí mismas y no logran visualizar en esta cuestión de la zona fronteriza que en realidad eso ya estaba todo organizado y orquestado antes de que ella iniciara el viaje. Muy cortito decir que los mecanismos de captación, como se decía en el panel anterior, vemos que en Uruguay sigue siendo el engaño en las condiciones, o sea, ellas llegan a Uruguay con un sueño, y se les dice que ese sueño lo van a poder cumplir. Y luego cuando llegan a Uruguay, habiendo embargado o habiendo juntado el poco dinero que pueden, llegan y se dan cuenta que ese sueño es imposible de cumplir. Entonces ahí hay una coerción de su situación que las termina de alguna manera conectándolas con el mercado sexual. Y ellas también sienten que ahí ellas fueron de alguna forma las responsables de ser engañadas. Yo creo que la manipulación de los sueños en las migrantes, en los migrantes, realmente es uno de los puntos más fuertes que los tratantes utilizan para poder captar y para poder mantener a estas víctimas. Y por último, para no irme mucho del tiempo, hay desafíos. Yo creo que tenemos grandes desafíos en Uruguay, pero también en la región y en el mundo, podría decir, que es en lo que refiere a la trata sexual, poder trabajar en esa prevención donde también nos empecemos a preguntar que algo anda mal en la masculinidad hegemónica, en la masculinidad patriarcal, en el modelo machista que sigue colocando a los varones en un desarrollo de una sexualidad extractiva que requiere de la apropiación del cuerpo de las mujeres para poder reproducir esa masculinidad hegemónica, y ahí también hay algo que está muy mal, y que es muy necesario que generemos campañas de transformación de esos modelos patriarcales, hegemónicos, que generan mandatos en los varones que son violentogénicos y que tenemos que poder transformar. Y obviamente seguir trabajando mancomunadamente. Nos parece muy interesante la posibilidad de generar nexos entre esos países de origen y los países de destino para trabajar mucho más articuladamente en la prevención, pero también en el abordaje una vez que los casos están planteados, y también poder generar algunos mecanismos de articulación entre las organizaciones sociales, el Estado y las organizaciones sociales y el Estado de los países de origen y de destino. Bueno, dejo por acá y agradezco muchísimo y felicito la iniciativa y felicito la campaña porque realmente necesitamos transitar esos caminos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Tuana, por justamente resaltar la vulnerabilidad que caracteriza los migrantes en el ámbito de la trata y en los diferentes ámbitos sociales en el que falta visibilidad, y también la necesidad de adaptar la respuesta al perfil de las víctimas. Entonces, creo que la segunda pregunta que quisiéramos dirigir a la señora Araya corresponde realmente a lo que usted acaba de explicar, en el sentido de que, señora Araya, quisiéramos que
usted nos pueda compartir su opinión sobre cómo esta campaña puede contribuir en concientizar sobre el delito en sí mismo y también cómo puede contribuir a sus actividades. Muchas gracias. Sonido. Muy buenas tardes a todas y a todos, especialmente a Andreita, que hace tiempo no nos vemos. Bien, esta campaña para nosotras y nosotros acá en la ONG Raíces, y para todo el trabajo que se está haciendo en trata, se supone que tenemos una política pública hacia la trata, que depende del Ministerio Interior, con una mesa intersectorial contra la trata de personas que debería estar en todas las regiones. Pero la verdad es que eso todavía está muy, muy lentamente formándose. Y bueno, hay que apoyar para que eso tenga más fuerza cada vez, ¿no es cierto? Porque creo que en mi país, a pesar de que nosotros comenzamos el 2001, con la primera campaña que se llamaba Alto a la trata de niños y niñas, y 2001, fíjate, hoy hace harto tiempo, pero nosotros nos hemos concentrado fundamentalmente en los niños, niñas y adolescentes. Pero también hemos trabajado con mujeres adultas en algunos años y hemos formado monitoras, las monitoras interculturales se denominan ellas, que son las que siguen, que son mujeres la mayoría extranjeras, o sea, todas son extranjeras, y entonces van haciendo todo un camino como monitoras al interior de sus propios espacios, ¿no? Y tienen una organización absolutamente, hoy día es organizaciones de ellas. Nosotros hicimos la formación, pero ellas siguen su camino, incluso se han introducido dentro de las universidades como oyentes para poder entender otros temas, en fin. Estas mujeres van a estar felices con esta campaña. Yo casi no me aguantaba de mandarle el otro día los videos, porque creo que van a ser un tremendo aporte en un país donde, como les digo, desde el año 2001 y antes, empezamos a decir que era necesario revisar el tema de la trata. Nos trataron un poco de loca, sobre todo a mí que estoy más vieja, dígame, la vieja loca, que habla tanto de la trata cuando en Chile eso no pasa. Bueno, hicimos una primera investigación en el año 2001 también, donde detectamos 17 casos de niñas y niños tratados. Ese fue nuestro caballito de batalla para poder exigir la legislación. Nos costó 6 años, digo nos costó porque creo que trabajamos mucho por la legislación en la ONG Raíces y lo fuimos haciendo en conjunto con el Estado también y con el Ministerio Público, con distintas instancias. 6 años costó que se legislara al respecto, pero tenemos una legislación que a pesar de que muchos dicen que tiene algunas dificultades, creemos que igualmente si se aplicara como Dios manda, es una buena legislación. Pero volviendo a la campaña, o sea, nosotros creemos que, imagínense todo el tiempo que hemos hecho campañas. En 2001 tuvimos una campaña que duró 2 años, con el alto a la trata de niñas y niños. El 2007, junto a la junto a la OIT, a la Organización Internacional del Trabajo, hicimos una campaña enorme que se denominó, digamos, no hay excusa. El comercio sexual con personas menores de edad, ¿no es cierto?, es un delito, un crimen y una vulneración extrema a los derechos humanos de los niños y niñas. Bueno, en ese proceso, esa campaña duró mucho más porque se fueron incorporando ministros de Estado, distintas instancias gubernamentales que le dieron mucho más fuerza, y también porque incluso las organizaciones de ¿cómo se dice?, empresariales, que se pusieron a apoyar este proceso. Y después el Servicio Nacional de Menores, que en ese entonces era el ente preocupado de la niñez y de la adolescencia, ¿verdad?,
tomó esta campaña para todos los 18 de mayo, que es el Día Nacional contra la Explotación Sexual en nuestro país. Entonces se habla siempre de no hay excusa, pero no tenemos otras campañas. Las otras campañas que hemos hecho nosotras han sido en sectores, por ejemplo, alcaldes buena onda en una comuna que dicen ya hagamos una campaña en La Pintana, en San Bernardo, en los lugares donde hay más problemas, ¿no? Y lo hemos podido hacer gracias a los alcaldes que se ponen en una situación así. Pero una campaña nacional, les menciono esas dos. Yo no he visto ninguna más. Entonces, hoy día, teniendo este material, pudiendo trabajarlo, que la Mesa Intersectorial contra la Trata de Personas, donde hay 21 instituciones públicas concentradas, y también está también, ¿no es cierto?, la sociedad civil. Bueno, si esa instancia puede tomar esta campaña como una, pero no para pasarla al interior y comunicarnos con nosotros mismos, pues, que se ponga el Estado con los letreros del metro, como hicimos con la campaña No hay excusa, ¿eh? La campaña No hay excusa se puso incluso en los aeropuertos, que nuestros amigos, 18 rostros de televisión amorosos, que no nos cobraron nada, ellos se presentaron e hicieron con PPT, así, jugando con sus manos, pero como son conocidos, llamaban mucho la atención, los pasamos en el metro, los pasamos en regiones, y se pasaron también en el aeropuerto. Entonces, yo creo que de más esta campaña va a tener la fuerza que ojalá la BM Chile también lo impulse, porque nosotros seguimos siendo una organización no gubernamental y siempre se escucha más a las organizaciones internacionales. Y ONU Mujeres, que también yo creo que va a estar superpuesto acá en Chile. Y bueno, yo les felicito porque a nosotros nos vino esta campaña de anillo al dedo, decimos aquí, no sé si lo dicen ustedes o no, pero es algo que necesitamos, porque seguimos pensando que los niños y niñas y adolescentes y las mujeres y los hombres no viven la situación de trata en Chile. Y es impresionante. Las estadísticas nos dicen muy poco. ¿Sabes por qué nos dicen poco? Porque las estadísticas del Ministerio Interior son todas de los casos judicializados. Por supuesto, no hay más de 25 niños que han estado con sus mamás, qué sé yo, en estos casos judicializados. Pero nosotros en una investigación que hicimos el año 2004, en 3 regiones del país, Valparaíso, Santiago, en ese tiempo todavía Iquique estaba separado de Arica, pero lo hicimos en Iquique y Arica. Y les digo, nosotras en menos de 6 meses detectamos 54 casos de niñas y un par de niños víctimas de explotación sexual y de trata, así derechamente, tratadas. Y esas niñas nunca, jamás, nadie había puesto una presunta desgracia para buscarlas. No, por ninguna de ellas. O sea, ninguna de ellas estaba perdida, porque vienen de una marginalidad extrema, se van de las casas y no las busca nadie. Entonces, y si a esas niñas las matan, se las llevan fuera del país, nadie, no lo vamos a saber. Entonces, el Estado chileno tiene que hacerse cargo que la trata, como una de las explotaciones más violentas que hay dentro de las 4 manifestaciones de la explotación sexual, nosotros creemos que la trata es la más violenta, la más dura, y donde las niñas no tienen a dónde recurrir. Y esas chicas no llegan a un tribunal familiar, no llegan a ninguna instancia donde haya protección, no llegan. Por eso que tenemos 18 proyectos a nivel nacional como país, que lo ha instaurado el Estado chileno, para enfrentar la situación de explotación sexual, entre ellas la trata. Y no llegan a estos proyectos las niñas víctimas de trata. Llegan a los proyectos de raíces, pero no es cuento, porque ya tenemos cuento con el tema y hemos trabajado mucho. Pero hay que buscar a esas pequeñas y pequeños, porque también tenemos varones que siempre se concentran mucho en las niñas
y los niños varones sufren la misma opresión que sufre una mujer. Están en la misma condición de opresión y de violencia. Entonces, la verdad es que nosotros creemos que esta campaña va a ser muy importante para empezar a mover de nuevo el tema. Muchas gracias y perdonen que me alargue, pero no, de ninguna manera, muchísimas gracias a usted. Realmente nos alegra muchísimo poder acompañar el trabajo de ustedes y creo que todos los participantes a este evento hoy me acompañan para saludar el trabajo que ustedes hacen en primera línea al lado de las víctimas. Es realmente un placer, un gusto teneros con nosotros hoy. Creo que va a ser muy importante también poder tener su retroalimentación después de la campaña. Seguiremos en contacto. Realmente nos alegra poder trabajar con ustedes y les quiero agradecer en nombre de todo el subsector por su participación hoy con nosotros. Y sin más, voy a devolver la palabra a Diane. Muchas gracias. Gracias, Amira, y gracias a las colegas Denise y Andrea. Sin duda alguna, este foco es muy importante y bueno, nos alienta muchísimo escuchar que para ustedes es una herramienta importante estas herramientas de comunicación que hoy les presentamos. Vamos a dejarlos con un video más de esta campaña. Cam. Si sospechas que algo anda mal, alguien podría estar en peligro. Tengo 13 años de ser taxista en el pueblo y hace unos días he llevado una parejita varias veces al mismo hotel. Ella es muy callada y tímida. Yo me imaginaba que podría ser porque es nueva en el pueblo y viene de otro país. Pero en el último viaje noté que estaba muy triste y se le escaparon unas lágrimas. Me asusté cuando vi que tenía unos moretones en sus brazos y me pareció sospechoso sus viajes al hotel cada día. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Cuando se bajó del auto vi que la estaba esperando una persona que la agarró del brazo y la escoltó hasta el establecimiento. Estaba seguro de que algo andaba mal y que ella podría estar en peligro. Por suerte no me quedé con las dudas. Pregunté y me enteré que hay una violación de los derechos humanos llamada trata de personas. Y muchas de sus víctimas sufren explotación sexual. En el próximo viaje con ella pude entregarle un panfleto con información y me confesó que la estaban obligando a hacer cosas que no quería para saldar una deuda. Tú puedes reportar situaciones sospechosas. Si desconfías, involúcrate. Entre todos y todas podemos prevenir la trata de personas. Bien, muchas gracias. Ahora le daría la palabra a Carolina Espinosa. Carolina es abogada, especialista en Derecho Humano y Derecho Internacional. Ha trabajado en protección en general y protección a la niñez en África y en América Latina con entidades de Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil y el movimiento de la Cruz Roja. Y ahora Carolina es la colíder junto con ACNUR del sector de protección de la plataforma R4B. Ella está en representación de Hayas. Carolina nos va a comentar un poco sobre los hallazgos del estudio de doble afectación que se realizó en el marco del sector de protección con el apoyo del subsector de trata y tráfico, que nos parecía que era importante también, porque de alguna forma esta campaña da respuesta también a algunos de los hallazgos que Carolina nos va a comentar. Carolina, el micrófono es tuyo. Cambia. Muchas gracias, Dayan. No sé si la presentación ya la ve todo el mundo. Ahora sí. Adelante, Carolina. Vale, muchísimas gracias y Dayan, gracias por la presentación. Efectivamente, colidero el sector regional de protección de la plataforma R4B en representación de Hayas. Y bueno, agradezco muchísimo la invitación a este espacio, además que ha sido realmente muy enriquecedor para mí poder escuchar a los otros panelistas. La idea es realmente presentarles de manera general los riesgos e impactos de la doble afectación y el crimen organizado en los refugiados y migrantes venezolanos con un enfoque en el tema de trata de personas. Siguiente, por favor.
Hablando de los antecedentes, este estudio se hace realmente en un contexto donde por un lado se identifica que la vulnerabilidad a la cual están expuestos las personas refugiadas y migrantes de Venezuela en el marco de su movilidad se incrementa incrementa el riesgo de enfrentarse a otros abusos y violaciones por parte de actores armados no estatales, en el caso de Colombia, y el crimen organizado. Además, hay otro elemento importante a tener en cuenta que surge de un análisis que se hizo de un informe elaborado en el 2021 por el Sector Regional de Protección en colaboración con DEA, y este analiza los impactos desproporcionados de la COVID-19. Este análisis permite que los asociados al tráfico de personas incrementaron con las medidas tomadas por los países para detener el contagio en la región. Entonces, es realmente en este contexto que desde el Sector Regional de Protección de la plataforma R4B, en colaboración con el subsector de trata y tráfico y los sectores nacionales de los países que están focalizados en este estudio, se decide hacer este análisis y el objetivo es poder identificar tendencias y perfiles con el propósito de poder diseñar estrategias de mitigación y respuesta y acciones de incidencia y visibilidad en este tema. Siguiente, por favor. Entonces, este estudio cubre 7 países en total, 2 países del Caribe, que son Aruba y Curazao, y 5 de América Latina, que son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Colombia. Y todo el proceso de elaboración de este informe contó con el apoyo de un comité técnico que está conformado por las organizaciones que ven mencionadas aquí, o ACNUD, ACNUR, OIM, Save the Children, Plan Internacional, HIAS y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Siguiente, por favor. Bueno, para pasar rápidamente sobre la metodología, realmente se basó sobre una metodología práctico-teórica que empezó por un análisis de la literatura y se complementó con entrevistas y grupos focales, tanto actores estatales como organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales, y evidentemente la población venezolana. Se validaron los resultados y finalmente se desarrolló un informe final. En cuanto a los objetivos de este estudio, digamos que se pueden regrupar en 3 partes, que es primero, como lo dije anteriormente, identificar una tipología de riesgos y amenazas existentes en los contextos en estos países donde hay grupos armados no estatales y crimen organizado. Después, poder identificar brechas en la respuesta institucional en los temas de atención y protección. Y por último, poder emitir recomendaciones para la mitigación y la respuesta de los riesgos identificados, y entre esos la trata de personas. Siguiente, por favor. Entonces, como parte de este análisis, se identificaron 7 riesgos a los cuales pueden estar expuestos los refugiados y migrantes venezolanos. Está el desplazamiento forzado, el tráfico ilícito de migrantes, la extorsión, el narcotráfico y la captación para la producción, el transporte y la venta de drogas, las desapariciones, los préstamos usureros y la trata de personas, que es uno de los riesgos identificados y que quisiera desarrollar un poco más en detalle en la siguiente diapositiva. Bueno, creo que muchos de estos elementos ya fueron mencionados por los panelistas que me antecedieron, y realmente para mí es pues muy enriquecedor aprender de las experiencias que han tenido desde la sociedad civil, de la visión que se tiene sobre este riesgo importante tanto a nivel de país como a nivel regional. Entonces son elementos que, aunque algunos de los otros panelistas mencionaron, evidentemente salen de este estudio. Uno de los riesgos analizados entonces es la captación de personas refugiadas y migrantes como víctimas de trata para fines de explotación sexual y laboral, como ya lo han mencionado los panelistas anteriores. La captación puede ocurrir en diferentes momentos, puede ser durante el desplazamiento, en los países de tránsito y acogida, y usualmente se hace, como lo han dicho bien, a través de falsas ofertas de empleo, y se utiliza mucho las redes sociales para comunicar estas ofertas de empleo. Entonces, WhatsApp, Facebook, etcétera.
Un poco el funcionamiento de las redes criminales, que también esto fue mencionado anteriormente, pagan a las víctimas medios de transporte, alojamiento, alimentación, les indican los puntos donde deben encontrarse, los acompañan durante el cruce de fronteras y una vez alcanzan el lugar de destino viene esa problemática en la cual cobran una deuda por todos estos gastos incurridos y así aprovechan la oportunidad, digamos, de vulnerabilidad y de que ya están, digamos, en otro país para cobrar una deuda y los someten a diferentes tipos de explotación, como la explotación sexual o laboral. Hay algunos casos que se identificaron también donde estas organizaciones entregan las víctimas a otras agrupaciones que se encargan de explotar a las víctimas. Si hablamos específicamente del caso de la explotación laboral, vemos que esta está asociada principalmente al narcotráfico, el contrabando, el trabajo agrícola, la minería ilegal y el trabajo doméstico. Y a pesar de que, digamos, hay toda esta situación, este contexto, nos damos cuenta que es un fenómeno que actualmente sigue estando muy invisibilizado, tanto por parte de las autoridades estatales y además hay un desconocimiento de lo que viene ocurriendo también por parte de las instituciones encargadas de los servicios de protección y atención. En el estudio también se evidencia que esta invisibilización también está conectada al hecho de que hay un desconocimiento de los derechos por parte de los refugiados y migrantes venezolanos primero, y también hay un temor de denunciar este tipo de situaciones por diferentes factores, porque se encuentran en situación irregular, entonces les da miedo, porque tienen miedo a que hayan represalias por parte de los grupos. Entonces digamos que hay una conexión a diferentes niveles que hace que este fenómeno todavía sea invisible. Siguiente, por favor. Este informe emite diferentes conclusiones, no solamente claramente enfocadas en el tema de trata de personas, pero voy a intentar presentarles, digamos, unas conclusiones generales y unas recomendaciones que también se generan de este informe, intentando que estén también enfocadas en el tema de trata de personas. Entonces, si hablamos de las conclusiones de este análisis, podemos decir primero que hay una falta de conocimiento y reconocimiento de este fenómeno. Por un lado, la población migrante y refugiada venezolana, que no sabe que llegan a países donde hay una presencia de estos grupos, de organizaciones criminales, van con total desconocimiento, digamos, de los contextos a los que llegan y de los riesgos que pueden enfrentar por estos contextos, y de reconocimiento, como lo dije, por parte de las instituciones estatales sobre la vinculación que existe entre el crimen organizado y los delitos asociados a la doble afectación. Esto conlleva evidentemente a una situación en donde hay una falta de información, de conocimiento y además de capacidad de poder detectar e identificar posibles situaciones de riesgo ante la doble afectación por parte de las instituciones estatales, pero también la sociedad civil y las organizaciones internacionales que brindan servicios a las personas refugiadas y migrantes de Venezuela. Otra de las conclusiones principales es, en relación a la trata de personas específicamente, es que algunas instituciones analizan la trata de personas como un delito desligado completamente de la situación de doble afectación de las personas refugiadas y migrantes, y esto tiene realmente una incidencia directa en las acciones de prevención, identificación y protección a las víctimas. En cuanto al funcionamiento de las organizaciones criminales y los actores armados no estatales, bueno, ya se mencionó todo el tema de la deuda y cómo exponen a las personas vulnerables a este tipo de situaciones y luego a una explotación sexual o laboral en vista de la situación financiera en la que se encuentran. Además de todo, otro de las conclusiones de este estudio es que se evidencia el funcionamiento de estas organizaciones que identifican y perfilan a las personas venezolanas que están en situación realmente muy vulnerable, ya sea en el país de origen o durante el desplazamiento inicial de la persona para salir de su país. Entonces, esto también hace parte un poco de la operación de estas organizaciones y cómo funciona.
También como se ha mencionado por otros panelistas, en este análisis también se evidenció que el cierre de fronteras por la pandemia del COVID-19 tuvo como consecuencia el incremento de los servicios de redes de tráfico de personas, lo cual no pasó en otras regiones del mundo, pero es de especial atención que en la región de América Latina y el Caribe fue el caso. Y por último, simplemente destacar la vulnerabilidad, digamos, más alta que pueden tener ciertas partes de la población, como son las personas LGTBIQ+, y la población indígena en estas situaciones, por ejemplo, las personas LGTBIQ que tienen dificultad de acceso a los servicios de atención y protección, ya que estos usualmente son brindados por organizaciones confesionales, y la población indígena que se encuentra en una situación de intersectorialidad de distintos tipos de vulnerabilidades. Entonces realmente eso los pone en una situación de vulnerabilidad mucho más alta. Siguiente, por favor. Ahora en el tema de las recomendaciones, este análisis, digamos, emite 19 recomendaciones a nivel regional y 27 recomendaciones a nivel nacional. Me voy a enfocar en 4 recomendaciones por cada uno de los niveles, por cuestiones de tiempo y también porque estamos abordando una temática específica, pero quiero resaltar simplemente que no quiere decir que las otras recomendaciones sean de menor importancia, solamente es un ejercicio de focalizarnos en algunas recomendaciones. Si empezamos por el nivel regional, creemos del análisis, una de las cosas más importantes es la necesidad de tener un diseño de estrategias de prevención y mitigación de los riesgos y amenazas asociados a la doble afectación a un nivel regional. También es importante destacar que se deben poner en marcha mecanismos de identificación, referencia y coordinación binacional para poder manejar casos transfronterizos de personas refugiadas y migrantes de Venezuela que han sido víctimas de la doble afectación, y ahí podemos ver casos, por ejemplo, de reunificación familiar o retorno asistido. Adicionalmente, el tema legal, es importante poder impulsar procesos de litigio estratégico en los casos pues, de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela víctimas de este tipo de violaciones de doble afectación, y en este caso sobre todo para los casos de trata de personas. Por último, una recomendación importante, ya hablando, digamos, de la base, es importante fortalecer o crear redes de personas refugiadas y migrantes de Venezuela, ya sea en un mismo país o en la región también, porque se evidencia la necesidad de poder intercambiar y compartir información sobre estos riesgos y amenazas que existen por parte de organizaciones criminales y actores armados no estatales, y además no solamente el tema de los riesgos y las amenazas, sino que tengan información sobre la existencia de servicios de atención y protección cuando van a llegar a un nuevo país. Entonces, pienso que esos son, digamos, uno de los las 4 recomendaciones importantes para el nivel regional que debemos tener en cuenta. Y si hablamos del nivel nacional, igualmente 4 recomendaciones importantes que puedo dividir en 4 ejes. Creo que es importante también todo lo que se ha mencionado en las otras presentaciones, todo el tema de información, y que precisamente va en línea con esta campaña, el tema de capacitación y sensibilización, el tema de la denuncia y el acceso a la justicia, y el empoderamiento de las víctimas, también digamos en un enfoque de pasar de una ayuda puramente humanitaria a un empoderamiento de las personas y el nexus, digamos, con el tema de desarrollo. Entonces, si hablamos en el tema de información, importante implementar campañas sobre los riesgos vinculados a la presencia de organizaciones criminales y actores no estatales en los países de tránsito y de destino. Se piensa que una buena estrategia también es usar las redes sociales, como también han visto, se utilizan para atraer personas y poder explotarlas sexualmente y laboralmente, pero bueno, el uso de las redes sociales en este caso
usado de una forma positiva para informar sobre estos riesgos y importante también en estas campañas de información, y yo creo que lo que dice Denise es clave, que no las hagamos para nosotros, sino que realmente sean presentadas al exterior, que todo el mundo tenga acceso, que pueda estar en espacios donde realmente las personas que pueden estar expuestas a estos riesgos las puedan ver, y poder involucrar diferentes actores como agencias de seguridad, instituciones migratorias, organizaciones, asociaciones de personas refugiadas y migrantes en los países focalizados. Si hablamos del tema de capacitación, creo que eso realmente hablamos, digamos, capacitación, sensibilización, es importante que se pueda hacer a todos los niveles, a nivel estatal, a nivel de las comunidades, a nivel de la sociedad civil. Específicamente podemos hablar de agencias migratorias, agencias policiales, ministerios públicos, servidores públicos de primera línea, los actores humanitarios. O sea, pienso que el informe realmente destaca la necesidad de actuar en la capacitación y la sensibilización a muchos niveles y poder evidenciar que hay una vinculación amplia que existe entre el crimen organizado, los sectores armados no estatales y los delitos asociados a la doble afectación. Si hablamos del tema, digamos, legal, es necesario generar mecanismos de denuncias accesibles. Sabemos que hay una dificultad también, por lo que mencionaba anteriormente, de desconocimiento de derechos, de personas que por encontrarse en situación irregular no denuncian. Creo que es importante sensibilizar y capacitar sobre este tema, por un lado, pero también que haya mecanismos de denuncias accesibles para las personas víctimas de todos estos riesgos identificados, y por otro lado también asegurar el derecho a la justicia con una asistencia en el acceso de justicia a estas personas refugiadas y migrantes de Venezuela que han sufrido algún tipo de violencia. Por último, y como lo decía en relación a este nexo entre humanitario y desarrollo, importante el tema del empoderamiento, de poder ampliar y fortalecer programas y proyectos de formación para el trabajo, para las víctimas, por ejemplo, sobrevivientes de trata de personas, que puedan aprender un oficio, ejercer alguna ocupación y cubrir sus necesidades. También eso es una estrategia muy importante que también permite alejarlos de la vulnerabilidad en la que se encuentran cuando terminan en este tipo de situaciones. Siguiente, por favor. Ahora, solo para presentarles los siguientes pasos después de la elaboración de este informe. Por contener información muy sensible, se acordó que no se iba a compartir de forma externa, pero se van a desarrollar 2 informes ejecutivos que van a dar cuenta de los hallazgos que les he presentado brevemente en estas diapositivas, pero también decirles que hay un informe que se ha focalizado en el tema de niños, niñas y adolescentes, y con un enfoque en NNA no acompañados y separados. Entonces habrán estos 2 informes ejecutivos que podrán compartirse, y además va a haber un desarrollo de piezas de comunicación en inglés y en español. Y por último, esto es una base, y como lo dije al principio de esta presentación, uno de los objetivos en poder tener estas conclusiones y recomendaciones, que sea poder diseñar una estrategia regional de incidencia en coordinación con los subsectores regionales, sectores nacionales y los actores interesados en esta temática. Entonces les agradezco muchísimo por este espacio, por haberme invitado. Realmente me parece que como se evidencia en este informe, y aunque estemos hablando de diferentes riesgos, la trata de personas, digamos, es uno de ellos, uno de estos importantes, digamos, de esas situaciones a las cuales pueden estar enfrentados los migrantes y refugiados venezolanos, y Si cómo las sospechas que campañas de algo anda información, mal, cómo las campañas de información juegan un rol muy importante. Muchísimas gracias. Gracias, Carolina. Sin duda alguna, este estudio de doble afectación nos da como muchísimo material de trabajo. Estamos a la espera de estos resúmenes ejecutivos también para compartirlos con los socios del subsector.
Contarles ahora que los links de la campaña están en el chat. De igual forma les va a llegar a su correo los links para que puedan hacer difusión de la campaña. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Vamos a dejar los links también en el chat para que puedan retuitear esta información y todos los posts que estamos haciendo y puedan hacerse también parte de esta campaña. Resaltar algunos elementos que hemos conversado durante la tarde. Bueno, la falta de información y la detección temprana de casos pues sigue siendo un reto importante cuando hablamos de temas de trata. Esperamos que esta campaña brinde esas herramientas para esta primera línea de atención que es tan requerida, para llevar en palabras claves y en acciones concretas cómo se puede prevenir este delito. Antes de cerrar con nuestro último video, desde el subsector de trata y tráfico, muy agradecidas con todas las personas que nos apoyaron el día de hoy en la presentación de esta campaña. Esto es un reflejo de cómo el delito de trata de personas debe trabajarse de forma articulada y con respuestas integrales, con acciones basadas en la evidencia. Sin más, muy agradecida con todos y todas por su participación en esta jornada. Les pediría tal vez si podemos abrir nuestras cámaras para hacer una foto de todo el grupo que estuvo acá. Tal vez si abrimos las cámaras y Daniela nos ayuda con la foto y nos dice cuando estamos listos. Un momento, sonrían todos. Andrea, creo que tenés que hacerte como para adelante o atrás porque te veo como azul. Tal vez si volvés ahí creo que está ahí. Listo, colegas, gracias. Muchísimas gracias a todos y todas y que tengan feliz jornada. Los dejamos con el último video de la campaña. Muchas gracias. Si sospechas que algo anda mal, alguien podría estar en peligro. Susi y yo somos amigas desde hace 2 años, cuando ella llegó al país. Recientemente, ella se mudó a otra ciudad, pero mantenemos el contacto a través de las redes sociales. Pero en las últimas semanas le he notado muy desconectada y no me responde los mensajes. Un día vi algo de su actividad antigua en redes que me pareció muy extraño. Vi que Susi había estado interactuando y pidiendo información en una página que ofrecía oportunidades de trabajo para ganar $1000 por día. Yo sabía que Susi necesitaba mucho un trabajo, pero algo andaba mal con esa página que veía sospechosa. Por suerte, no me quedé con las dudas. Pregunté y me enteré que hay una violación a los derechos humanos llamada trata de personas, y muchas de sus víctimas son engañadas con oportunidades falsas de trabajo para al final explotarlas. Hablé con la abuela de Susi y juntas acudimos a las autoridades correspondientes. Tú puedes reportar situaciones sospechosas. Si desconfías, involúcrate. Entre todos y todas podemos prevenir la trata de personas.